Bueno, buenos días, jóvenes. Espero que estén bien, amanecidos por tareas, con sueño, cansancio, desvelados, de todo un poquito. Bienvenidos al último año de carrera. Ah. Bueno, vamos a trabajar sociología, jóvenes. Vamos a adentrarnos al tema de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Podemos sacar ahí el cuadernito para llevar unos apuntes. Su guía ya la tienen ahí en el grupo de WhatsApp, para que usted se pueda guiar. Toma, tranquilo, toma, tranquilo. Toma despacio el tiempo. Bueno, tenemos qué es la sociedad. Dice que la sociedad es un término amplio, pues, por el que se entiende a un conjunto de individuos que conviven bajo normas comunes. Entre normas entendemos como leyes, reglas, ¿sí? Todo lo que nosotros debemos de acatar. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos acá en el centro educativo, nos convertimos rápidamente en una sociedad y también tenemos que acatar normas, tenemos que obedecer, ¿verdad? Yo veo ahí en el grupito de WhatsApp donde les mandan información, ¿verdad? Y ahí todos nos tenemos que acoplar, ¿verdad? Entonces, hay normas, hay reglas y nosotros debemos de hacer caso de ellas, ¿verdad? Dice, bajo esa definición, la primera que nos ofrece el diccionario de la Real Academia Española, tanto un país, un pueblo o una comunidad como un panal de abejas o una organización empresarial puede constituir ejemplos de sociedades, ¿verdad? Donde usted trabaja, donde usted labora, también se convierte en una sociedad. Su familia, su hogar, su casa, también es una sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Pase. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que obedecer y acatar normas que hay dentro de nuestra casa, ¿verdad? ¿A quiénes o a cuántos nos dijeron la frase o nos han dicho, ¿verdad? Mientras viva bajo mi techo, mis reglas, ¿verdad? Se hace lo que yo diga y si no le parece, váyase a vivir solo y así, ¿verdad? Porque en algún momento nos lo han dicho en nuestro hogar, ¿verdad? Y es por el bien de nosotros, ¿verdad? Entonces, es un claro ejemplo que lo mismo sucede en nuestro país. Debemos de vivir bajo las reglas, bajo las normas, ¿verdad? Bajo una jerarquía. ¿Por qué? Porque no podemos vivir de una manera desordenada. Imagínense que no hubieran leyes, que no hubieran normas, que no hubieran reglas, todos haríamos lo que quisiéramos, todos nos mataríamos contra todos, ¿verdad? Sabemos de que por mucho que querramos, ay, aniquilar a alguien porque nos hizo algo feo, no podemos hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una condena después. Entonces, dice que el término sociedad proviene del latín societas, derivada de la voz socius, que traduce a aliado o compañero. Es decir, que el rasgo central de la idea de sociedad tiene que ver con la cooperación, o sea, estar en el mismo par. ¿Se podrían imaginar cómo estaríamos inclusive acá en nuestro salón si todos hiciéramos lo que quisiéramos o si todos no nos lleváramos bien? ¿Ya? O solo con el hecho de que dijeran, ay Dios, otra vez con el seño de sociología, ay, no, me cae mal, qué aburrido, no quiero entrar, no aquí, no allá, ¿verdad? Entonces desde ahí ya se torna un poquito tensa la situación o tenso el momento y ustedes no se sentirían cómodos y yo pues tampoco, ¿verdad? Entonces dice que una sociedad quiere decir que vamos a ser aliados unos con otros y vamos a formar un equipo. ¿Ya? Debemos de estar en el mismo bando. Dice que esto no significa que en las sociedades reine un orden perfecto. O sea que en las comunidades utópicas, ni mucho menos. La sociedad humana, por ejemplo, es una fuente constante de luchas, tensiones entre los elementos que desean modelarla, sería moldearla, y o ordenar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros éramos pequeños, ¿verdad? Y estábamos en la prepa, en la primaria, ahí iba la maestra detrás.
hagan fila, ordénense, de tamaño, de un orden de estatura, hagan caso, por favor, y ahí va uno, ¿verdad? Hasta entonces, porque uno hace lo que hace todo mundo, ¿verdad? Molestar, pues es normal, éramos niños o son niños, ¿verdad? Pero dentro de la sociedad tenemos personas que nos dirigen, que nos coordinan y que debemos de obedecer. Allá atrás hacemos silencio, por favor, señoritas. Dígame. ¿Una qué? De casualidad cargan Julita ahí en sus cosas. No, no. Bueno, bueno. Entonces hablábamos, ¿verdad? Que la sociedad es un grupo de personas que conviven bajo las mismas normas, las mismas reglas y que deben formarse o conformarse como un equipo para que estén dentro del mismo bando y poder ejecutar o poder llevar a cabo lo que tengan planeado o pensado. ¿Ya? También dice, ¿verdad? Que una sociedad no va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque hay que moldear o hay que lidiar con diferentes formas de pensar, con diferentes estilos de vida, con diferentes creencias, costumbres. Se dice, ¿verdad? Que cada persona es un mundo y cada persona se dirige o se encamina dentro de la vida, dentro de sus creencias, dentro de sus posibilidades, y entonces llevar a todos al mismo compás, pues, ¿verdad? Lo mismo sucede en el trabajo, ¿verdad? Todos tenemos diferentes caracteres y siempre va a haber más de alguien con el que uno a veces, dice uno es que la sangre, ¿verdad? Pero a veces uno choca, ¿verdad? Y dices que no le caigo bien o no me agrada, ¿verdad? Entonces de ahí ya se torna un poquito tensa la situación. Por otro lado, dice que el término sociedad posee también usos más específicos, especialmente en el ámbito legal, político o empresarial, tales como una sociedad civil. Dice que el término que alude al total de la ciudadanía de un país, considerados como un conjunto de actores independientes del Estado. ¿Qué quiere decir? Usted es una persona jurídica que está reconocida ya dentro de la sociedad desde el momento que fue inscrito al nacer. Usted ya tiene representación jurídica, usted ya hace uso de sus derechos. Desde el momento que fue concebido en el vientre de su mamá, usted ya tenía derechos. ¿Por qué? Porque desde ahí ya tiene derecho a la vida. ¿Sí? Entonces ahí es donde interviene lo que es una sociedad civil, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros ya somos reconocidos como entes dentro del ámbito legal. No digamos cuando ya obtenemos la mayoría de edad, ¿verdad? Cuando ya tenemos 18 años, nosotros ya podemos, ahí sí que hacer uso legal de nuestros derechos y no digamos de nuestras obligaciones, ¿verdad? Dentro de la sociedad, una de nuestras obligaciones que debemos de realizar, ¿verdad? Media vez cumpliendo la mayoría de edad, es emitir nuestro sufragio, emitir nuestro votos, ¿verdad? Entonces, usted ahí está haciendo uso de un derecho que es elegir a un gobernante, pero también es su obligación participar dentro de unas elecciones, ¿ya? Tenemos también lo que es una sociedad anónima. Dice, de verdad que no miro. También llamado compañía anónima, es una forma de organización empresarial constituida por acciones en las que estas últimas representan un capital, ¿verdad? Aquí podemos ver un claro ejemplo de una empresa, de un trabajo, ¿verdad? En el cual, pues ahí sí que son sociedades anónimas, ¿verdad? Que no tienen, a veces hay empresas o hay organizaciones sin ánimos de lucro, solo servir, ¿verdad? Y viven y sufragan o cubren gastos de su bolsa o buscan donaciones, buscan apoyo, ¿verdad? Ya sea internacional o nacionalmente. Entonces ahí viene lo que es una sociedad anónima dentro del país. Tenemos también la sociedad conyugal, ¿verdad? A ese tema le huimos todos, ¿verdad? En algún momento, y dice la figura jurídica que constituye a través del matrimonio y que administra los bienes y capitales de la pareja. Ay, ¿verdad? Cuando uno está
de novio y todo, casi ser monos y que lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, pero a la hora de dejarse, ¿qué sucede? Ay, momentos pueblo, yo compré ese CD y esa película, yo me la llevo, ¿verdad? O, bueno, yo compré el amueblado, el comedor, yo me lo quedo. Pero lo que es acá en Guatemala, esta sociedad conyugal, siempre, cuando se contrae matrimonio, el abogado está en la obligación de explicarles bajo qué normativas o reglamentos usted quiere contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras. Por ejemplo, los bienes mancomunados, ¿qué quiere decir? Que lo que tengan o lo que obtengan ya casados a la hora de divorciarse, mitad, mitad. Está el otro tipo de como de contrato matrimonial en el cual usted se casa y lo que usted compre es suyo y lo que ella compre es de ella y a la hora de divorciarse no hay lucha de nada. Pero por lo regular, la ley siempre va a cubrir a la mujer y ahí sí que el hombre, aunque haya comprado y construido, le tocará llevarse solo su bolsa de ropa. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más derechos máximos si hay hijos de por medio, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama sociedad conyugal, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se conforma ya una pequeña sociedad en el momento de contraer matrimonio. Y tenemos la sociedad cooperativa, forma de organización de productores, o sea, comerciantes o consumidores que se rigen por criterios de utilidad común a todos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de nuestra sociedad hay sociedades pequeñas, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Los comerciantes, ¿verdad? Todo aquel pequeño empresario o mediano empresario tiene su propia sociedad entre empleados y los que le compran, ¿verdad? Los que obtienen el servicio o los que compran, ¿verdad? El producto que ellos venden. Entonces, ahí ya es un tipo de sociedad. Tenemos el origen de la sociedad. Dice que la sociedad existe en la práctica desde el surgimiento de la vida más compleja, en la medida en que algunos individuos buscaron protección y estabilidad en la vida conjunta. Formaron enjambres, colonias u otras formas de organización, algunas muy primitivas y otras más desarrolladas socialmente. Eso quiere decir que la sociedad tal vez no estaba reconocida como sociedad, ¿verdad? O la palabra como tal, pero este es un claro ejemplo, como dicen, ¿verdad? No es bueno que alguien esté solo. Siempre vamos a buscar ayuda de alguien más. Entonces, desde el tiempo primitivo existen los clanes, ¿verdad? Y ahí sí que los grupos de personas, los nómadas, ¿verdad? Que iban de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ya formaban su propia sociedad, ellos formaban su propio equipo de personas y siempre iban o siempre mantienen un líder, ¿verdad? Alguien que los dirija, alguien que los coordine, que les diga, ¿verdad? En aquel entonces, bueno, ahora nos dirigimos hacia allá porque yo veo que el sol de allá sale y de pronto por allá ha de haber agua. Ahí va toda la multitud, ¿verdad? Por ejemplo, estos Ler Taur, vieron algo de ellos en las noticias, que ellos eran como musulmanes, ¿verdad? Que estaban tapados y cubiertos totalmente negros. Ellos ya eran una sociedad acá que querían vivir de una manera de anarquía. Ellos no quieren obedecer las leyes que hay acá en Guatemala, ellos quieren vivir según bajo sus reglas, pero desde el momento que pisan la tierra o que están en algo, ahí sí que una extensión territorial tiene que acoplarse a las reglas y normas de ese país, ¿verdad? Lo mismo sucede. Uno va a México, ¿verdad? Por mucho que esté aquí a la par, pero si usted no carga su credencial y lo agarra, dormir su noche a la cárcel mexicana y en las mismas para afuera de México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no carga el permiso para poder estar en ese país. Y lo mismo sucede con las personas que vienen acá a Guatemala, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una sociedad siempre va a estar viviendo o conviviendo de manera conjunta bajo las mismas normas
y reglas. Dice que en caso de la sociedad humana existen desde el inicio de nuestra especie, aunque inicialmente estuvo conformada más horizontalmente y centrada en la supervivencia de unidades familiares o interfamiliares mínimas, como las tribus, ¿verdad? Tenemos las características de las sociedades. De manera general, dice que están compuestas por un número variable de individuos que evidencian un mínimo grado de comunicación y organización, ¿verdad? Acá en Guatemala hay muchísimas sociedades. Está la sociedad de la iglesia, ¿verdad? Cuando está uno a pertenece a algún tipo de religión o a una iglesia, ahí es una sociedad porque hay alguien que dirige, alguien que coordina y alguien que está ahí programando, ¿verdad? ¿Qué días le toca a algunos hacer limpieza, a otros a que les toca recibir en la puerta? Y entonces ahí ya se convierte en una sociedad. No digamos a nivel país, a nivel territorial, ¿verdad? A veces dice uno, ¿cuántos habitantes tiene Guatemala? Son millones, ¿verdad? Y ya no da para más la tierra, va la extensión territorial, ya no cabemos. Entonces, para eso se hacen los censos, que los hacen cada 4 o 5 años, ¿verdad? Que pasan de casa en casa preguntando cuántos viven, cuántos entran de 18 a 20, de 18 a 30 años, quiénes trabajan, que si la casa es propia, que si la casa es alquilada. Es para obtener estos datos de cómo está conformada la sociedad. Dice que a menudo poseen jerarquías. Esto es órdenes internos que consisten en el reparto de labores que asignan a algunos individuos en lugares centrales por encima de otros. ¿Qué quiere decir eso? Que la jerarquía sabemos que es obedecer a nuestra máxima autoridad, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que acoplar a las reglas y normas que hay dentro del país. ¿Quiere decir eso? Que aquí en Guatemala vivimos de una manera jerárquica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está el presidente y los 3 poderes del Estado, ¿verdad? Ahí no hay vuelta de hoja. A ellos nos regimos, ¿verdad? Crean una nueva ley, hubo toque de queda durante la pandemia, tuvimos que obedecer porque si no, a dormir una noche ahí en la policía, ¿verdad? Teníamos que obedecer a las instrucciones que nos mandaban, ¿verdad? Entonces, también dice que consiste en el reparto de labores, ¿verdad? Lo mismo sucede en el trabajo. Está la persona que es dueña, podría ser de la empresa, como la persona que manda o el jefe, ¿verdad? Y nos dirige. Se orientan hacia la producción y el crecimiento a través de la satisfacción de las necesidades comunes de todos los individuos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Poder tener acceso a la educación, poder tener acceso a la salud, viene de ahí sí que de un orden jerárquico se podría decir, pero que el gobierno satisfaga o haga satisfacer las necesidades básicas de cada individuo es muy difícil. Hay zonas todavía en las cuales el acceso o que les llegue agua potable pues no es tan fácil, ¿verdad? Yo no sabía, aún aquí en Chimaltenango, si nos vamos por el área de atrás de la Federal y un poquito más adentro, pero ya para allá, digo, hay lugares que no tienen agua todavía, no hay tubería, ¿ya? Entonces, esa es una problemática de la sociedad. ¿Por qué? Porque el agua es vital para poder vivir, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, no hay satisfacción de las necesidades básicas. También buscan sostener los procesos y mecanismos que garantizan la perpetuidad en el tiempo, es decir, su reproducción. Esto no significa que se mantengan inmutables, sino todo lo contrario, cambian a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? La sociedad va a ir cambiando siempre. Ahora está mucho la inclusión de género, ¿verdad? Ya ahora es todas y todos y todes, ¿verdad? El que quiera sentirse, tal vez es hombre y se siente mujer, ¿verdad? Bienvenido sea, o la que es mujer y se siente hombre, también, ¿verdad? Y sí que ya tiene que ser incluida, pase adelante, dentro de nuestra sociedad, y ahí es donde todo va cambiando, ¿verdad? Hablábamos qué día que mi hermana tenía su gata y según ella era gata y qué día llegamos y nosotros, digo, la cargué, porque sabes, vos ese tu gata es gato, le dije, ni modo que no puedes ver ahí que le cuelgan
Voltas. Entonces, y le digo yo, es gato. Entonces viene mi sobrino molestando. No, ahora como no sabíamos que era gato y le dicen gata y ella entiende, ¿verdad? Como ceniza. Ahora le diremos gati, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora está la inclusión de que si es hombre o mujer, puede quedarse en un término neutro, ¿verdad? Entonces, así es como va variando ahora nuestra sociedad. Vamos a trabajar en el cuaderno, por favor, un comentario sobre qué es sociedad, los tipos de sociedad y el origen de la sociedad en el cuaderno. Se los voy a firmar porque esto va dentro de los puntos de conectividad. Esos 10 puntos. ¿Estamos? Así que trabajamos ahorita, por favor. Es comentario.